Esto es una negligencia crasa, temeraria. Usted puede creer que se perdieron las 24 horas y que vino a secar el tubo a mediodía, finalmente a las 12 del mediodía de hoy, 22 de octubre, es que viene a finalmente secar el tubo 24 no, porque fueron 6 más. O sea, 30 horas después de lo que se suponía. Ahora empiezan a arreglar el tubo. Entonces, yo quiero que usted escuche, porque en una entrevista con Quique Cruz en WKQ 580, el jefe de acueducto se atrevió a decir que todo esto empezó no ahora, sino que fue el lunes 13 de octubre. O sea, este lunes no el anterior. Fue que ocurrió la avería y dieron con el tubo una semana después. El domingo. Vamos a escucharlo para que usted vea al nivel que hemos llegado. ¿Verdad? Según mi evaluación técnica, en este caso la avería no tiene que ver nada con envejecimiento de la infraestructura, sino que, volvemos, nosotros decimos un burst en inglés, digamos una explosión en un punto de la tubería que provoca entonces este tipo de avería y que está relacionada con cambios o fluctuaciones en las presiones en el sistema. Ahí esa era mi próxima pregunta, ¿a qué se le atribuye la avería? Y usted me dice que son cambios o presiones en el flujo del agua ahí, y entonces le pregunto si es correcto o no, que yo leí ayer que usted le había atribuido esto a Luma. ¿Eso es correcto lo que yo leí? Pues mira, ayer cuando hice el comentario a uno de los tantos reporteros que rendimos el día de ayer, Ajá. hice la relación de hechos de que el lunes pasado tuvimos una interrupción del servicio energético de Luma en la toma de aguas crudas de la planta de Santiago Vázquez, que es el superacueducto, Okay. ¿verdad? Ocurre esa interrupción energética, entramos a trabajar con generadores de emergencia, pero los generadores de emergencia solamente pueden manejar 3 bombas de las 4 que son necesarias y es la norma de operación de la planta. Aunque es un sistema que opera por gravedad, el tener 4 bombas de entrada en la planta me crea lo que nosotros llamamos un nivel de jet de agua, que es la que empuja por gravedad el agua por la tubería. Al estar en menor producción, pues las presiones comienzan a bajar. Una vez, ¿verdad? Y eso estoy hablando un poco de teoría, pero básicamente esa situación de estar entre 3 y 4 bombas en el momento de hacer la operación, debido a esta interrupción, pues pudo haber provocado un aumento vertiginoso de la presión en este punto y haber causado la rotura. Lo comento y lo dije en aquel momento porque ocurre eso el lunes, comenzamos a recuperar el sistema, ¿verdad? Nuevamente, luego del evento, vemos que el sistema no recupera, que las presiones no son las normales, que los tanques no cogen nivel, y entonces el domingo vamos con la avería. Y fue después de ese evento. Nosotros tenemos agua para repartir. Puerto Rico recibe anualmente cerca de 75 pulgadas de lluvia. Nosotros somos la envidia de gran parte del planeta que no tiene ni el 10% de las pulgadas de lluvia que caen en Puerto Rico. Nosotros deberíamos estar con otros problemas, pero el agua no debería ser un problema. Nosotros tenemos 2 acuíferos. Dios nos bendijo. La bendición que Dios nos dio es tan grande que, como siempre, la hemos menospreciado. En la parábola de los talentos, nosotros seríamos el siervo infiel. Un país con este nivel de lluvias para la cantidad de población debería poder vivir cómodamente, tratando el agua, reservando el agua. Pero vivimos de espaldas a esa realidad. Dígame, ¿cuándo nos han enseñado a nosotros o hemos visto a otros hacer tomas de agua de lluvia? Lo cual ocurre en las otras islas del mundo. En las islas del mundo, la gente en sus hogares tiene tomas de agua por su hogar
para tener siempre agua, obviamente no para consumo, sino para todo lo demás. Nosotros vivimos de espaldas a esa realidad. La incompetencia nos va a llevar a tener que hacer eso. En un país normal, lo que ocurrió provocaría despidos y renuncias inmediatas. Ayer votaron el día. En un país que se respeta a sí mismo, ya hubieran votado gente. Ya hubieran sacado gente. Porque esto de que ayer nos quedamos sin agua de forma tal de que se pudiera arreglar el tubo, que ahora resulta que votaron el día de ayer, porque resulta ser que nunca pudieron lograr secar el tubo, y que eso no cree una indignación tal en la gobernadora de la incapacidad de su administración, que ella misma personalmente se encargue de ir allí y votar allí mismo a la persona que está a cargo. Y me van a decir, no, Jay, eso no se puede hacer porque eso atrasa todavía más. Pero si es que ya hemos visto la incapacidad repetida de la actual administración, ¿cómo es que este pueblo no se encabrita? ¿Cómo es que este país... Nosotros hemos llegado a un punto, gente, en que ya aceptamos la incapacidad como algo normal. Hemos normalizado la incapacidad, hemos normalizado la mediocridad, hemos dado por bueno, hemos dado por aceptable pagarle 200,000 billetes, que es lo que se gana el jefe de acueducto, a alguien que evidentemente no tiene las herramientas para poder dirigir el sistema de agua. Mire, es buena persona, me han hablado súper bien de él, que es fajón, que es trabajador, pero no debería ser el jefe. No tiene las herramientas. No las tiene, no tiene la capacidad de comunicar. No tiene la capacidad de entender que sus palabras tienen consecuencias. Usted no sabe, señor, que cada vez que usted habla, usted le envía un mensaje a las empresas que están pensando ubicarse aquí, porque precisamente una de las grandes fortalezas que tenemos es el agua. Y esa fortaleza que tenemos, que es el agua, porque aquí tenemos agua que gracias a Dios caen 70 y pico de pulgadas de lluvia y nada más usamos en la práctica menos de una en capacidad de almacenamiento. Nosotros deberíamos poder tener un mecanismo alternativo de agua porque no siempre tuvimos el superacueducto. Antes teníamos Agarraízo, La Plata y había pozos vecinales con los cuales se podía llevar agua a la gente. Y decidimos usar el superacueducto como una alternativa principal. Pero cuando tú tienes una alternativa principal, no puedes descuidar la alternativa secundaria. Tú te compraste un carro nuevo, no por eso puedes dejar el carro viejo escachifillado ahí haciendo nada, sin darle mantenimiento, cambio de aceite y filtro, prenderlo de vez en cuando, darle la vuelta. Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe que si tú compras un carro nuevo y te vas a quedar con el viejo, tienes que darle mantenimiento y de vez en cuando prenderlo para asegurarte que la batería funcione, para que el alternador no se dañe, para que no se vacíen las gomas. Tienes que darle la vueltita de vez en cuando, calentarlo, ¿verdad? ¿Verdad que todo el mundo sabe eso? ¿Cómo es que el sistema de acueductos del país no sabe eso? Que tú no puedes depender, toda tu economía del país no puede depender de un tubo. Un tubo. Y sí, gente, tener sistemas de resguardo cuesta. Hay un costo de eso. Pero es un costo que hay que asumir. No hay que asumir 78 municipios. No hay que asumir un costo de tener 100 y pico de regiones, tanto en los departamentos de educación, como en el departamento de la familia, como en los departamentos diferentes del gobierno. No hacen falta 100 y pico de oficinas distritales y regionales del departamento de educación. Eso no hace falta. No hace falta tener los edificios que el gobierno le paga renta privada cuando tiene edificios públicos vacíos.
No hace falta eso. Pero un sistema de resguardo de no depender de un solo tubo, claro que hace falta. Puñales. ¿Cómo es que hemos dado por aceptable el que todo el sistema de la zona metropolitana y las empresas e industrias que hoy tienen que cerrar o que hoy tienen una operación menguada porque no hay agua? Esta mañana yo fui al gimnasio. No hay agua. Los muchachos que se iban a bañar, pues no pudieron bañarse hoy. Fui a comprarme un café en la hacienda. No hay café. No hay café. No hay agua. Eso es micro. La señora que vive en la égida, el encamado que necesita. Y la gobernadora, ¿dónde está su sensibilidad con este tema? Anuncian oasis que no están donde dice que van a estar. Y entonces la respuesta a todo esto es: la culpa es de la Junta con el tema de Luma y energía eléctrica. No, es que la culpa nunca es mía. La culpa nunca es como yo. No. Yo no puedo echarle la culpa a la gobernadora, obviamente, porque ella no es plomero. Ella no es de la OIA, es obvio. Pero sí tengo que responsabilizar personalmente a la gobernadora de que ella cambió la gerencia que estaba y que en el 2013 y en el 2020, cuando ese mismo tubo falló o tuvo problemas, no vivimos lo que estamos viviendo hoy. Ella fue la que personalmente cambió la gerencia, que conocía y que tenía memoria histórica para tomar la decisión de poner a su gente. Y cuando tú sacas la memoria histórica de quien sabe dónde están las llaves, de quien sabe dónde están las válvulas, de quien sabe dónde está el tubo, de quien sabe cómo ha pasado anteriormente y cuál es la solución, y usted lo saca, usted tiene que tener la responsabilidad entonces personal de las consecuencias que eso conlleve. Usted tiene que asumir esa responsabilidad. El día de ayer lo votaron. Y por si acaso no estoy diciendo que no están haciendo nada, porque sí están despejando y están haciendo cosas. Sabemos. Pero ayer se le dijo desde las 2 de la tarde por parte de su equipo de trabajo, señora gobernadora, por si usted no lo sabe, hubo una reunión y se le dijo que había un problema de pase de agua en las válvulas. Que esto nos pasa a cualquiera en nuestra casa. La llave de paso uno la cierra y por más que le metes torque, no tiene la capacidad de sellar. Y pasa el agua, como si no tú, pues pase de agua. Y ese tubo de hormigón y de acero no se puede arreglar si no está seco. Hace falta tubo seco o no se puede arreglar. Mire qué difícil. Mire qué wow. Pues tiene que secar el tubo. Y si usted ve que usted cierra la válvula y sigue pasando agua, pues tiene que cerrar otra válvula. Y si ve que como quiera que se siga pasando agua, pues tiene que apagar la planta desde el origen. Y desde la 1 de la tarde de ayer se sabía que el tubo no había secado. Y se sabía que había que apagar desde el origen en Arecibo, no desde la llave de paso de válvula en Florida. Pero esperando para no admitir, metimos las patas, vamos a ver si se seca. Siguieron esperando. Y no fue hasta la noche que tomaron la decisión de cerrar y esta mañana todavía estaba mojado el tubo. O sea, 24 horas botadas. Por si acaso. Lo peor de todo esto, gente, con todo el respeto, es que ayer a las 3:40 de la tarde, este que está aquí publicó todo lo que estamos diciendo ahora. O sea que si ya yo lo sabía, es porque ya en Acueductos todo el mundo lo sabía. O sea, nosotros ayer en Los Datos Son los Datos, vayan y véanlo y búsquenlo.
hicimos esta narrativa. Esta misma narración la hicimos ayer. ¿Cómo es que si ya la gente de los medios obtuvo la información en Acueducto, no toman acción? Si lo dijimos al aire, si mostramos la foto de que todavía estaba filtrando agua. Pues hoy nos levantamos con esa noticia de la incapacidad de administrar esto. Yo tengo que añadir lo siguiente. Esto, que es el momento de probar a las personas, ya ocurrió 3 veces. Y las 3 veces el director ejecutivo, o presidente en este caso, de la autoridad, falló. Evidentemente no está capacitado para estar en esa posición. Por las razones que sea, quizás él debería seguir siendo un director, ¿verdad?, de segundo nivel o tercer nivel. No el presidente de la corporación. Y yo le pregunto al alcalde de Bayamón, ¿cuál fue, alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, usted, cuál fue su gestión para remover a las personas que estaban antes allí? ¿Cuál fue la gestión que se hizo? Si alguna, ¿verdad? ¿Por qué había que poner la estructura que tenemos hoy, que se sabe que no tiene la memoria histórica ni la capacidad actual, porque no tiene las herramientas o conocimientos, y por tanto estamos viviendo lo que estamos viviendo? Mire si esto es burdo. Que este tubo que ya había tenido fallas anteriormente. No sabían que en esa área, al ser un declive, iba a provocar que el retorno durara mucho más, porque evidentemente seguía, al haber pase de agua, continuaba mojándose la zona. Porque si es un declive, pues obvio, va a llegar el agua que ya pasó, porque dejaron de empujarla con la presión que tenían anteriormente. Así que tiene que regresar, porque es un declive. Esto es pura gravedad, esto es física, esto es matemática. Entonces, ayer escuchábamos al presidente de la autoridad diciendo que la avería surgió el lunes pasado, supuestamente por una avería de Luma, y se dieron cuenta el domingo. O sea que estuvieron una semana para darse cuenta de que había una avería, aunque todavía no estaban recibiendo la presión para llenar los tanques. O sea, el director o presidente ejecutivo, porque este es presidente, de Acueductos, admite esta entrevista. Chelo, vamos a tener que buscar el audio para ponerlo. Una semana. La entrevista fue con Quique Cruz, por si acaso. ¿Alguien puede entender este grado de incapacidad? Por último, mire, votar al presidente no va a resolver el problema, pero hace ver al gabinete que hay que trabajar. Es más, pongan a Valery Rodríguez de jefa de Acueducto, para que por lo menos aparente hacer que alguien está haciendo algo, aunque sea for show. Porque la verdad, tengo que decírselo, gobernadora, me da mucha pena, pero evidentemente fracasaron en lo básico. Fracasaron en lo simple. Este pueblo ni mucho pide. De verdad, agua y luz. Con eso bregamos. Este pueblo es tan bueno que en otro lugar del mundo esto provocaría disturbios en las calles. Este país es tan bueno que se queda sin luz y sin agua y aún así no se rebela. Porque somos un buen pueblo, una gente buena.
Pero en un país distinto, otro sería el Cantar, por todo lo que implica quedarse sin agua. Y por último, y esto lo voy a decir con tristeza porque es la verdad. Cuando se hizo el superacueducto, fue una pena que desaprovecháramos la oportunidad para hacer 2 tubos en vez de 1. Y debo decir, y le doy crédito aquí a Joel Lago Román, director de WKQ, que cuando se propuso originalmente la propuesta era que se hicieran 2 tubos precisamente porque si ocurrió una ruptura en uno, el otro tubo pudiera ser alternativa. Y eso fue en el 1998, cuando el tubo explotó. Y tuvieron, y aquí le doy crédito a Víctor García San Inocencio, que era el representante del PIB en ese año, que denunció en aquel entonces, hicieron hasta vistas públicas y tuvieron que cambiar 5,000 espacios porque resultaba ser que el tubo no aguantaba la presión y explotaba. Pero como era un solo tubo, pues, en lo que se inauguraba, ya usted sabe. Este pueblo es tan bueno que a pesar de que en ese caso del superacueducto ya vimos la corrupción del caso de Vázquez Botet y Marcos Morel, que fueron presos, y ellos saben las consecuencias de sus actos, y así el tiempo demostró que Luis Francisco Ojeda advirtió, y Luis Francisco Ojeda en esta misma emisora dio todos los detalles de lo que ocurrió en ese caso, de la corrupción que había en ese caso. Aún así este pueblo es tan bueno que ha vuelto a elegir a toda esa gente otra vez. Todo el equipo de trabajo que estuvo en esa legislatura del 2003 del actual partido de gobierno están aquí ahora gobernando. Jennifer González fue representante electa en el 2003 por la silla de Edison Misla y desde entonces está allí en la legislatura. Fue presidenta de la Cámara, portavoz de la comisión o presidenta de la comisión de gobierno, la comisión más importante de la Cámara de Representantes junto con la de presupuesto. Tomás Rivera Chatz era el comisionado electoral del PNP y desde entonces hasta el día de hoy gobiernan a Puerto Rico. Este pueblo es tan bueno que viendo esta incapacidad lo que ha hecho es reelegir a la misma gente. Nosotros hemos reelegido, o sea, todo lo que estamos viviendo hoy, pueblo, es que queremos que las cosas cambien sin nosotros cambiar nada. Hoy hay una controversia de si cambiamos el impuesto de inventario o no. Después de vivir un huracán que dejó incomunicado a Puerto Rico y que hundió barcos en el muelle de San Juan y nos dejó sin poder traer víveres básicos y no había forma de traerle al país por semanas materiales para recuperarse. Y no teníamos materiales almacenados aquí porque, entre otras cosas, hay un impuesto que le carga a la empresa privada, que castiga a la empresa que almacena aquí. Y somos tan bestias que todavía a estas alturas hay una controversia. Todavía a estas alturas hay una discusión de si debemos quitar un impuesto que castiga el que empresas almacenen aquí. Después de que el país tuvo 4,000 muertes. Los 2 partidos principales que han gobernado Puerto Rico están diciéndole que no se apruebe eliminar ese impuesto. O sea, la existencia de esa alcaldía, de ese ayuntamiento es más importante que tu vida, que tu recuperación. Este país que vivió terremotos ya, que destruyeron pueblos completos como Guayanilla y que casi dejan sin sistema eléctrico porque tanto Ecoeléctrica
como Costa Sur estuvieron en problemas, que gracias a Dios no se dañaron, contrario a lo que dijo José Ortiz, que decía que había que cerrar a Costa Sur. Esa es la historia. Pero que al día de hoy tenemos limitada la producción y por años tuvimos limitada la producción de Costa Sur porque no podíamos almacenar por los terrenos. Pues este pueblo todavía está cuestionando, todavía estamos peleando por algo que ya vivimos, que no nos contaron. Pero aquí, pueblo, tengo que decirte a ti algo y cierro. Mi pueblo no perece por falta de conocimiento. Porque este pueblo ya vivió el huracán María. Ya vivió los terremotos del suroeste. Ya vimos lo que implica toda la infraestructura deteriorada y los impactos que tiene sobre nuestra vida. Y volvimos a elegir a la misma gente que llevó al país a esto y que lo mantuvo durante los pasados cuatrienios en esto. La misma gente que gobernaba desde el 2004 hasta el día de hoy es la misma gente que gobierna hoy. Los mismos que estaban dirigiendo el país cuando no se le dio mantenimiento a nada son los que hoy pusimos a administrar el país. Los mismos que aprobaron los préstamos que quebraron a la Autoridad de Energía Eléctrica para refinanciar en vez de para reestructurar y en vez de para arreglar, los cogieron para refinanciamiento meramente y que el próximo resuelva. Pues el próximo fueron ellos mismos y nosotros los volvimos a elegir. Pues no nos quejemos de nuestros propios actos. Ayer la Junta fue responsabilizada por el gobierno. El gobierno de Puerto Rico le dijo que la Junta tiene la culpa del contrato de Luma porque no lo fiscalizaron. Sabiendo que si no hubiera Junta, como quiera que sea, el contrato estaría vigente. Porque ellos firmaron el contrato, ellos aprobaron el contrato, la Junta lo que hizo fue supervisar el contrato después de aprobado. Y no le correspondía a la Junta ser el ente fiscalizador de ese contrato que se hizo a través de las alianzas público-privadas. ¿Usted puede creer eso? O sea, el gobierno que firmó el contrato y que aprobó el contrato con Tomás Rivera Chatz y Johnny Méndez, con Jennifer González de comisionada, ese gobierno dice que ahora la culpa de que el contrato esté firmado y que hay incapacidad de administración es de la Junta, no de ellos. Mire, si la Junta no estuviera en Puerto Rico, si la Junta no existiera, el contrato estaría vigente como quiera, porque ellos lo habían firmado. Yo voy a ponerles este audio del presidente de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, que con Quique Cruz habló y dijo que esta avería era desde el lunes de la semana pasada. Y vinieron a llegar con el tubo el domingo. Dale play, Chelo, si se puede. ¿Verdad? Según mi evaluación técnica, en este caso la avería no tiene que ver nada con el envejecimiento de la infraestructura, sino que, nosotros decimos un burst en inglés, digamos una explosión en un punto de la tubería que provoca entonces este tipo de avería y que está relacionada con cambios o fluctuaciones en las presiones en el sistema. Ahí esa era mi próxima pregunta. ¿A qué se le atribuye la avería? Y usted me dice que son cambios o presiones en el flujo del agua ahí. Y entonces le pregunto si es correcto o no, que yo leí ayer que usted le había atribuido esto a Luma. ¿Eso es correcto lo que yo leí? Pues mira, ayer cuando hice el comentario a uno de los tantos reporteros que rendimos el día de ayer, ajá, hice la relación de hechos de que el lunes pasado tuvimos una interrupción del servicio energético de Luma en la toma de aguas crudas de la planta de Santiago Vázquez, que es el superacueducto, okay, ¿verdad? Ocurre esa interrupción energética, entramos a trabajar con generadores de emergencia, pero los generadores de emergencia solamente pueden manejar 3 bombas de las 4 que son necesarias y es la norma de operación de la planta. Aunque es un sistema que opera por gravedad, el tener 4 bombas de entrada en la planta me crea lo que nosotros llamamos un nivel de
de jet de agua, que es la que empuja por gravedad el agua por la tubería. Al estar en menor producción, pues las presiones comienzan a bajar. Una vez, ¿verdad? Y eso estoy hablando un poco de teoría, pero básicamente esta situación de estar entre 3 y 4 bombas en el momento de hacer la operación, debido a esta interrupción, pues pudo haber provocado un aumento vertiginoso de la presión en este punto y haber causado la rotura. Lo comento y lo dije en aquel momento porque ocurre eso el lunes, comenzamos a recuperar el sistema, ¿verdad? Nuevamente, luego del evento, vemos que el sistema no recupera, que las presiones no son las normales, que los tanques no cogen nivel, y entonces el domingo vamos con la avería. Y fue después de ese evento. ¡Wow! ¡Papo! ¡Wow! ¡Papo! O sea, tenían una avería, no se llenaban los tanques, y una semana después dieron con el tubo donde es. Y cuando fueron del tubo donde es, nos dejan sin agua a todos, para entonces, después darse cuenta, ups, no cerramos la llave, no funcionó, perdimos 24 horas más. Ese es el director actual o el presidente actual de la autoridad de acueducto y alcantarillado. Esta es la realidad en la que vivimos nosotros. Y en un país normal esto sería algo que causaría disturbios en las calles. Incapacidad total. Pero, termino. ¿Por qué tardaron tanto en apagar el sistema por completo? Cuando las válvulas de salida dejaban de pasar, se supone que dejaban de pasar agua. ¿Por qué tardaron tanto? Si sabían que seguía pasando agua por las válvulas, pues había que cerrar desde el origen. 2. Si las salidas del superacueducto a varios municipios estaban cerradas, pues era lógico que el agua que estaba en el tubo retornara. Pues obvio, si usted cierra las salidas que tiene el tubo, pues va a retornar mayor cantidad de agua. Obvio. Entonces, porque si usted lo abre en varios puntos, desagua más rápido. Pues claro, pues obvio. Si usted tiene... Además, ¿por qué razón tenían un camión cisterna en el edificio lavando el camión cisterna y no estaba en la calle repartiendo agua? Porque había un camión cisterna en las oficinas en vez de estar repartiendo agua por Puerto Rico. Y el director de infraestructura, ¿alguien sabe cuál fue su recomendación? Yo les tengo que decir, esto es desastroso, es devastador para los asilos, las égidas, pero principalmente, y termino ahora sí, lo más trágico para mí es que la gobernadora no aparezca indignada y vaya allí, recoja sus cosas. Eso para mí es lo más impresionante. Y que se cambió la gerencia por razones estrictamente políticas, de que esos eran los que estaban antes, pues no, yo los míos, para poner los míos. Ese es el país que vivimos y por el cual el pueblo votó. Mi pueblo no perece por falta de conocimiento, perece por exceso de entretenimiento, porque todo el mundo sabía esto. Y aún así, continuó ocurriendo.